Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Enseguida les contamos amenazas en torno a Delcy Rodríguez, con el foco puesto en Diosdado Cabello en un momento en el que el mundo está pendiente de la Casa Blanca, de las decisiones por parte de Donald Trump, que este viernes se va a reunir con los principales líderes petroleros. Pendientes de Venezuela, la mirada está puesta también en Groenlandia después de las últimas amenazas por parte de Estados Unidos y con Marco Rubio, que dice que lo que Estados Unidos quiere es comprar Groenlandia. Vamos a mirar también a la situación en Irán, donde continúan estas protestas masivas en contra del régimen, y en un momento en el que la mirada está puesta también en Alemania, en este apagón histórico. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas, vamos a empezar mirando precisamente a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos decía que el liderazgo interno de Venezuela va a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos. Este petróleo se va a vender a su precio de mercado y las ganancias van a quedar bajo el control directo de Donald Trump para garantizar que se usen en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos, es lo que apuntaba en un mensaje en Truth Social. El petróleo será transportado en barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. Trump añadía que el secretario de Energía, Chris Wright, ha recibido la tarea de ejecutar este plan de inmediato. La administración de Donald Trump, que ha trasladado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que Caracas deberá cumplir una serie de condiciones antes de que precisamente Washington le permita aumentar su bombeo de crudo. Es lo que reporta en información de última hora ABC News, citando a tres fuentes al tanto de este plan. Las exigencias incluyen, en primer lugar, expulsar a Rusia, a China, a Irán y a Cuba y cortar los lazos económicos con estos países. De acuerdo con la segunda exigencia, Venezuela debe aceptar tener de socio únicamente a Estados Unidos en la producción petrolera y dar preferencia a compradores estadounidenses en la venta de crudo pesado. Según una de las fuentes de este medio, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los legisladores en una sesión informativa privada que piensa que Estados Unidos puede forzar la mano de Venezuela porque sus petroleros están llenos. Rubio también decía a los legisladores que Washington estima que Caracas solo tiene un par de semanas antes de que se declare insolvente financieramente si no vende sus reservas de petróleo. Por su parte, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado confirmaba a ABC News que el plan de la Casa Blanca depende del control sobre el petróleo venezolano, si bien no piensa que requiera el despliegue de tropas estadounidenses. Mientras tanto, les contamos también que al menos 7 militares de Estados Unidos han resultado heridos en la misión de Washington para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana. Es lo que informaba NBC News, citando a un funcionario del Pentágono. De los heridos, 5 han regresado al servicio, mientras que los 2 restantes continúan recuperándose de sus heridas. Un militar sufrió múltiples heridas de bala en las piernas, consideradas bastante graves según el informe. Reciben excelente atención médica y se recuperan bien, es lo que apuntaba el funcionario del Pentágono, citado en un comunicado. Dice que el hecho de que esta misión extremadamente compleja y agotadora se haya ejecutado con éxito, con tan pocas lesiones, demuestra la pericia de sus guerreros conjuntos, es lo que añade el comunicado. The United States proved once again that we have the most powerful, most lethal, most sophisticated, and most fearsome. It's a fearsome military on planet Earth, and it's not even close. You know, I've been saying it for a long time. Nobody can take us. Nobody. We don't want to have it. We don't have a discussion, but you read all and you see everything else. Nobody could have done that. Nobody has our weapons. Nobody. Precisamente la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguraba que su coalición política debería liderar Venezuela tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su traslado a Estados Unidos. Decía: estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, es lo que apuntaba Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS, refiriéndose a los interrogantes que se abren en su país tras la caída de Maduro. Machado ganó las primarias para combatir contra Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024. Sin embargo, el gobierno le prohibió presentar, pero el diplomático retirado Edmundo González la sustituyó. Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como ganador de los comicios, después de que el ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos. Durante la entrevista con CBS, Machado recalcaba que el pueblo de Venezuela ya ha elegido quien debería asumir el gobierno de Caracas, ahora que Maduro ha dejado el poder.
Precisamente la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decía este martes que ningún agente externo gobierna el país suramericano, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que parte de su administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera. Rodríguez indicaba que el pueblo venezolano está activo en las calles, marchando para exigir la libertad de Maduro y de su esposa, después de que fueran capturados por parte de Estados Unidos. Pide a los venezolanos seguir trabajando para que en este año se cumplan los objetivos de los sectores productivos. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su gobierno constitucional, es el poder popular. Les contamos también que la administración Trump ha advertido al ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, que podría encabezar su lista de objetivos a menos que ayude a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a satisfacer las demandas de Estados Unidos tras el secuestro de Nicolás Maduro. Es lo que afirmaba la agencia Reuters. Una fuente señalaba que Cabello es uno de los pocos leales a Maduro en los que el inquilino de la Casa Blanca ha decidido confiar como gobernantes temporales durante lo que llama este periodo de transición. Sin embargo, indicaba que le han comunicado a este ministro a través de intermediarios que si se muestra desafiante podría correr una suerte similar a la de Maduro o ver su vida en peligro. También figura en la lista de posibles objetivos de Washington el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien, al igual que Cabello, está acusado por Estados Unidos de tráfico de drogas y afronta una recompensa multimillonaria por su cabeza. Miramos también a la reacción internacional. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se reafirma ante este ataque a Venezuela. Pide un juicio justo para Maduro. Es muy importante incluso para toda la, digamos, propaganda que ha habido contra Venezuela, o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del chavismo en Venezuela. Es una cosa. Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. También miramos al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Aseguraba este martes que el mandatario estadounidense Donald Trump tiene un cerebro senil, porque según él lo llamó forajido del narcotráfico, en un nuevo episodio de esta escalada verbal entre ambos. Trump comentaba a los periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, Colombia está gobernado por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos. Dice Trump que eso es algo que no va a estar haciendo durante mucho tiempo. Incluso especulaba con la opción de una intervención en Colombia. Petro atribuye estos roces con Trump a que no está de acuerdo con la irracionalidad del capitalismo que está llevando a la humanidad, decía, solo por codicia a la extinción, por su afán de extraer cada vez más recursos naturales como el petróleo y el carbón. Mientras tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteraba este martes que su país no puede aceptar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Decía que es completamente ilegal. Agregaba que el objetivo de esa operación es cambiar el poder ejecutivo para tomar el control de sus recursos naturales. La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer como país, como gobierno, no nos vamos a callar. También les contamos que Rusia ha desplegado un submarino y varios buques de la Armada en el Atlántico para evitar que Estados Unidos se apodere de su petrolero. El barco, anteriormente conocido como Bella 1, ha sido recientemente rebautizado como Marinera. Estados Unidos lleva varias semanas persiguiendo este petrolero ruso después de intentar eludir el bloqueo marítimo parcial de Venezuela, es lo que informa The New York Times. Según datos de Marine Traffic, el Marinera se dirige al noreste a través del Atlántico entre Islandia y Reino Unido. El buque podría adentrarse en el mar
mar Báltico o evitar Escandinavia y dirigirse a Murmansk, el puerto ártico libre de hielo de Rusia. El 21 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo este petrolero en el mar Caribe. Sin embargo, la tripulación del Bella 1 se negó a permitir una inspección y se adentró en el Atlántico, por lo que Estados Unidos inició su persecución. Mirando a Ucrania, les contamos que el primer ministro británico Keir Starmer anunciaba que Reino Unido y Francia firmaron una declaración de intenciones para el despliegue de fuerzas en Ucrania en caso de un acuerdo de paz. Londres y París planean establecer centros militares en Ucrania tras el alto el fuego con Rusia. Durante su discurso, después de la reunión de la coalición de la voluntad en París, Starmer confirmó que los socios de la coalición acordaron ser parte del monitoreo y verificación liderado por Estados Unidos de cualquier cese del fuego en Ucrania. Apoyarán el suministro de armamentos a largo plazo para Kiev, así como el apoyo a Ucrania en caso de futuros ataques rusos. El presidente francés Emmanuel Macron afirmaba que el apoyo de Estados Unidos a las garantías de seguridad es crucial. Señalaba que Washington ha aclarado su participación. Estados Unidos respaldó que haya garantías de seguridad para Ucrania tras participar este martes por primera vez en una reunión de la llamada coalición de voluntarios en París con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, es lo que anunciaba el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. L'Union scelle aujourd'hui une avancée considérable qui est reflétée par la déclaration de Paris des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable. Cette déclaration de la coalition des volontaires vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle entre donc, les 35 pays qui composent la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique pour bâtir des garanties de sécurité robustes. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decía que esta declaración firmada es un gran paso adelante, pero que no era suficiente para garantizar una paz duradera en Ucrania. Zelensky explicaba que en la capital francesa se han acordado algunos detalles concretos sobre las garantías de seguridad, como qué países van a participar y la contribución de cada uno por separado. Incide en cuestiones importantes que todavía siguen abiertas. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування. Дуже предметно ми говорили сьогодні з американською командою щодо моніторингу, щоб не було порушень миру. Америка готова працювати щодо цього. Передусім, я вважаю, що гарантії коаліції охочих повинні працювати разом з гарантіями Сполучених Штатів Америки. І саме так буде. Ми працюємо над тим, щоб це були юридично зобов'язуючі гарантії. Ми вважаємо, що у нас готові документи щодо гарантій безпеки двосторонні. Україна, Америка, а також... Hablamos ahora de Alemania para contarles que cerca de 25.000 hogares del suroeste de Berlín siguen sin electricidad por cuarto día consecutiva tras un apagón masivo que comenzó este sábado y que se ha atribuido a un presunto sabotaje reclamado por un grupo anarquista. Se espera que el suministro de energía se restablezca por completo el próximo jueves. Según el operador de la red eléctrica de la región, los distritos afectados incluyen Nikolassy, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde, con cerca de 25.500 hogares sin electricidad. Otros 20.000 hogares ya han recuperado el suministro, por lo que el apagón inicial afectó a unos 45.000 hogares. También se ha restaurado la electricidad en los 5 hospitales de la zona, aunque cerca de 20 escuelas siguen cerradas por segundo día consecutivo después del fin de semana, después del fin de las vacaciones de Navidad. Los trenes de cercanías de la zona han comenzado a operar nuevamente este martes, aunque todavía se registran algunos retrasos. Además, en las últimas horas se ha restablecido la red móvil de emergencia que permite realizar llamadas al 112 después de 3 días sin cobertura. Las autoridades alemanas continúan trabajando para mitigar el impacto de este apagón y el Ayuntamiento de Berlín ha anunciado que cubrirá los gastos de alojamiento en hoteles para las personas afectadas. Miramos ahora a Italia, donde la primera ministra Giorgia Meloni planea reformar el sistema electoral para aumentar las perspectivas de su coalición de derecha en las próximas elecciones previstas para 2027. El partido Hermanos de Italia de Meloni quiere eliminar el sistema de mayoría simple, que representa cerca de 1/3 de todos los escaños, y pasar a un sistema de representación proporcional modificado en un intento de impedir que una alianza de izquierda consiga
más escaños, consiga en este caso más escaños y más votos en el Parlamento. En este sentido, este sería el quinto cambio en el sistema electoral del país desde la década de 1990, ya que los gobiernos italianos han modificado repetidamente las reglas electorales, en concreto generalmente para intentar favorecer a sus partidos. Decía, creemos que sería beneficioso para todos tener una ley que dé estabilidad, es lo que apuntaba Financial Times Lucio Malan, responsable de la disciplina de Hermanos de Italia. Decía que con el sistema actual es un gran peligro el tener un parlamento sin mayoría absoluta o coaliciones poco naturales. El actual sistema mixto de Italia, adoptado en 2017 y utilizado 2 veces, otorga el 37% de los escaños de la Cámara Alta y Baja mediante elecciones mayoritariamente mayoritarias. Sin embargo, el resto mediante representación proporcional. Miramos también rápidamente a Irán. Los residentes de Abdanán y Malekshani han expulsado a las fuerzas de seguridad y celebran su victoria. La gente corea muerte a Jamenei y renombra las calles de las ciudades. Algunas incluso llevan el nombre de Donald Trump. Fox News está informando sobre la toma de 2 ciudades del oeste de Irán después de estas protestas masivas que llevan más de una semana. Las autoridades iraníes están negando estas informaciones. El senador Lindsey Graham decía que si los ayatolás continúan matando a su propio pueblo que exige una vida mejor, Trump va a acabar con ellos. Las protestas a nivel nacional comenzaron a finales de diciembre tras el colapso del rial, la creciente inflación y una crisis energética masiva. Pendientes también de las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia, con el foco puesto también en los mercados a la espera de la apertura de Wall Street. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida más información en Negocios Televisión. El ministro de Defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados, y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro que nos observan, nos graban desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que... ¿Qué? El sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era una cuestión de conspiración, entonces no era una exageración, entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje a nivel de la población? Piensa antes de publicar. No se puede rescatar, y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros, yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas con el foco puesto en las tensiones con Venezuela. La mirada se posa también en Groenlandia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que decía a los legisladores que las amenazas de Donald Trump hacia Groenlandia tenían como objetivo asegurar una compra y no prepararse para una invasión. Es lo que informa Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con esta sesión informativa a puertas cerradas. Los comentarios de Rubio se produjeron durante una sesión con líderes del Congreso, entre los que también estuvo el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Según se informa, la discusión se produjo tras las preguntas del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, sobre si la administración planeaba usar la fuerza en Groenlandia o en otros lugares. La reunión se produjo mientras funcionarios de la Casa Blanca seguían enfatizando la importancia estratégica de Groenlandia y se negaban a descartar operaciones militares.
Precisamente el enviado especial de Donald Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defendía este martes la independencia del territorio autónomo danés mediante acuerdos económicos con Washington, mientras que el mandatario insiste en que forme parte de su país. Landry, nombrado emisario de Trump en diciembre para convertir Groenlandia en parte de Estados Unidos, aseguró que el mandatario está ofreciendo oportunidades económicas al territorio, pero descartó que quiera tomarlo por la fuerza. Trump, preguntado por Groenlandia después de poner de manifiesto sus intereses tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas, afirmaba que Washington necesita el territorio danés desde el punto de vista de la seguridad estratégica de Estados Unidos. Decía que es parte fundamental de los planes de Estados Unidos de cara al futuro. Mientras tanto, miramos también a la respuesta por parte de China. Defendía este miércoles que las relaciones entre países deben regirse por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, a ser preguntado por estas recientes declaraciones de Estados Unidos sobre una posible acción militar para hacerse con el control de Groenlandia. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, se limitó a señalar en rueda de prensa que la parte china ha abogado de forma consistente por gestionar las relaciones entre estados de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU, sin entrar en más detalles. La respuesta se produjo después de que desde Washington se volviera a plantear la opción de utilizar medios militares para controlar Groenlandia, en un contexto de creciente presión diplomática y retórica por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha justificado su interés en esta isla por motivos de seguridad nacional y para disuadir a China. En este sentido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, revelaba este martes que el presidente de Estados Unidos está considerando múltiples opciones para adquirir Groenlandia, incluido el uso del ejército estadounidense. El presidente Trump ha dejado bien claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos. Dice que es vital para disuadir a sus adversarios en la región ártica, es lo que apuntaba Leavitt a la AFP en un comunicado. Dice que el presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, recurrir a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos siempre es una opción a disposición del comandante en jefe. Mientras tanto, los líderes europeos emitieron una declaración conjunta enfatizando que solo Dinamarca y Groenlandia deberían decidir sobre sus asuntos, reafirmando el compromiso de Europa con la seguridad del Ártico. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instaba este martes a los republicanos a esforzarse por ganar las próximas elecciones legislativas de noviembre para evitar que los demócratas vuelvan a iniciar un juicio político en su contra si recuperan el control del Congreso. Según Trump, deberían haber destituido a Joe Biden por 100 razones diferentes. Advierte que los demócratas son malvados e inteligentes. En los comicios de medio mandato en Estados Unidos, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, se va a elegir la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y cerca de un tercio de la Cámara Alta, debido a que los senadores tienen mandatos escalonados de 6 años. Los republicanos tomaron el control de ambas cámaras en 2024, lo que ha permitido a su partido impulsar la agenda de Trump y ofrecer el camino abierto a sus políticas, incluso las más polémicas. It's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. Un Trump que se enfrenta a otro evento clave durante esta semana. Se espera que este viernes se tome la decisión final sobre los aranceles. Se espera la decisión final por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Este era el mensaje que lanzaba Donald Trump. Dice que la economía está mucho mejor gracias a los aranceles. We inherited high prices. We inherited a mess. We inherited the greatest inflation in history. And you know what was knocking it down? The bad economy that we inherited. We inherited bad. We now have the hottest economy in the history of our country. We have $18 trillion being invested in the United States. You have, every one of you have car plants, AI plants, plants of all different types. Because of tariffs, I hope we get the good ruling from the Supreme Court. I only hope we do, because it's given us tremendous national. Un Donald Trump que hablaba precisamente de los mercados. Dice que Estados Unidos está viviendo el mayor auge bursátil de su historia. Highest stock market in the history of our country by far, every single one. That's another thing you should camp. You know, they like to demean that. You know what the Democrats, well, that doesn't mean anything. That's just, no. That means jobs and it means 401ks, because a lot.
Pendientes precisamente de Wall Street, con el foco puesto en los futuros que apuntan a las que pueden ser las primeras pérdidas de Wall Street, las primeras pérdidas de las bolsas americanas en lo que va de 2026. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos enseguida, todas las claves con Manuel Velázquez.